Hola amigos. Bienvenidos a un nuevo video donde traemos una revelación que sacudió todo México. A los 55 años, el cantante y actor Pedro Fernández decidió abrir su corazón y compartir uno de los secretos más guardados de su vida personal, quien fue realmente el gran amor de su vida. Una confesión que dejó a todo México en shock y a todos sus fans completamente impactados. Quédate hasta el final para descubrir esta sorprendente historia que el cantante mantuvo en silencio durante décadas y que ahora, finalmente, decide compartir con el mundo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras exclusivas sobre tus artistas favoritos. Su apoyo nos ayuda a seguir creciendo. Vamos a comenzar. En las calles polvorientas de Guadalajara, el 28 de septiembre de 1969, nació un niño que no imaginaba el brillante futuro que le esperaba. José Martín Cuevas Cobos, conocido mundialmente como Pedro Fernández, vino al mundo en una familia donde la música no era solo un pasatiempo, sino una verdadera pasión que corría por las venas de todos. Desde muy pequeño, José Martín demostraba un talento natural para la música. Con solo 6 años, algo extraordinario sucedió en su vida. Durante una presentación local, el pequeño tuvo la oportunidad de cantar frente a Vicente Fernández, una de las mayores leyendas de la música mexicana. Lo que nadie esperaba era que aquella voz infantil fuera capaz de impresionar tanto al gran ícono. Vicente, conocido por su mirada crítica para nuevos talentos, quedó maravillado con la desenvoltura y el don natural de aquel niño. Fue en ese momento en que José Martín dio los primeros pasos para transformarse en Pedro Fernández, un hombre que más tarde resonaría por toda América Latina. En casa, la música era más que entretenimiento, era el pan de cada día. Su padre, un admirador ferviente de las canciones tradicionales mexicanas, llenaba la casa con melodías de mariachi que arrullaban los sueños del pequeño José. Su madre, con voz dulce y acogedora, cantaba mientras realizaba las tareas domésticas, sembrando en su hijo el amor por las baladas románticas que más tarde formarían parte de su repertorio. Curiosamente, una de las mayores inspiraciones de Pedro Fernández fue alguien a quien nunca llegó a conocer visualmente durante su infancia, el legendario Pedro Infante. Era solo una voz que salía de los discos de vinilo y la radio, pero que tocaba profundamente el corazón del niño. La manera en que Infante interpretaba cada canción, poniendo su alma en cada nota, fascinaba al joven José Martín. Fue por esa admiración que, años más tarde, él elegiría el nombre artístico de Pedro Fernández, un homenaje a Pedro Infante y a Vicente Fernández, los dos hombres que, de formas diferentes, moldearon su trayectoria musical. En los primeros años de su carrera, el joven Pedro enfrentó desafíos que habrían desanimado a cualquier niño común. Ensayos largos, viajes agotadores y la presión de presentarse ante grandes públicos formaban parte de su rutina. Pero para él, nada de eso era sacrificio. Cada momento en el escenario era una confirmación de que había nacido para la música. Mientras otros niños jugaban en las calles o asistían a la escuela normalmente, Pedro dividía su tiempo entre estudios y presentaciones. A pesar de la agenda agitada, sus padres siempre se aseguraron de garantizar que él tuviera una educación adecuada, entendiendo que el talento, por grande que fuera, necesitaba ser acompañado de conocimiento. Estos primeros años formaron las bases del artista en que Pedro se convertiría. Un cantante versátil, capaz de emocionar multitudes con su voz potente e interpretaciones sinceras. Pero, detrás del éxito profesional que comenzaba a dibujarse, una historia de amor estaba a punto de nacer, una historia que él mantendría en secreto durante muchos años. El talento de Pedro Fernández no quedaría restringido únicamente a los escenarios musicales por mucho tiempo. En 1979, cuando tenía apenas 10 años de edad, el joven artista recibió una invitación que cambiaría completamente su trayectoria. El director Rubén Galindo lo eligió para protagonizar la película La niña de la mochila azul, una producción que nadie imaginaba que se convertiría en un clásico del cine mexicano. En la película, Pedro interpretó a Raúl, un niño humilde que se enamora de una compañera de escuela. El carisma natural del pequeño artista y su capacidad de transmitir emociones verdaderas a través de la pantalla conquistaron al público inmediatamente. Los niños se identificaban con él, mientras los adultos se encantaban con su desenvoltura frente a las cámaras. El éxito de La niña de la mochila azul fue tan grande que rápidamente abrió puertas para otros proyectos cinematográficos. Antes de cumplir 12 años,
Pedro ya había protagonizado varias películas que se convirtieron en éxitos de taquilla. Entre ellas, La niña de la mochila azul 2, Amigo, Como México no hay dos y Coqueta, consolidándolo no solo como cantante, sino como una verdadera estrella infantil del cine mexicano. Cada nueva película aumentaba aún más su popularidad. Los niños querían ser como él, los productores disputaban su agenda y las discográficas se interesaban cada vez más por su talento musical. Pedro Fernández se convertía, a pasos agigantados, en un fenómeno mediático que atravesaba fronteras y llegaba a otros países de América Latina. Incluso con todo ese éxito, Pedro mantenía los pies en la tierra. Los valores familiares siempre estuvieron presentes en su vida, ayudándolo a no deslumbrarse con la fama precoz. Sus padres acompañaban de cerca cada paso de su carrera, protegiéndolo de las trampas que el mundo artístico podría presentar a un niño. A diferencia de muchos artistas infantiles que terminan perdiéndose en las tentaciones de la fama, Pedro logró mantener el foco en su desarrollo tanto personal como profesional. Los estudios nunca fueron dejados de lado, incluso con la agenda repleta de compromisos. Profesores particulares lo acompañaban durante los rodajes, garantizando que no se quedara atrás en su formación académica. Cuando cumplió 17 años, Pedro tomó una decisión que demostraba su madurez y determinación. Era hora de darle un nuevo rumbo a su carrera. Con el apoyo de sus padres, se mudó a la Ciudad de México, el epicentro cultural y artístico del país. El cambio no fue solo geográfico, sino que representó un importante paso hacia su independencia como artista. En la capital mexicana, Pedro tuvo acceso a nuevos productores, compositores y oportunidades que Guadalajara no podría ofrecer. Él sabía que, para crecer como artista, necesitaba reinventarse y buscar nuevos desafíos. La Ciudad de México, con su efervescencia cultural y grandes estudios, era el lugar perfecto para esta nueva etapa. Fue en este periodo que Pedro comenzó a involucrarse más profundamente con la composición de sus propias canciones. Las experiencias vividas, las personas que conocía y las historias que escuchaba se transformaban en versos y melodías que más tarde formarían parte de su repertorio. Su voz, antes infantil, ahora ganaba madurez y profundidad emocional, características que el público pronto aprendería a admirar. Mientras su carrera tomaba nuevos contornos en la Ciudad de México, su corazón también encontraba nuevos caminos. Fue en este escenario de transformaciones que él conocería a alguien que marcaría su vida para siempre. Al cumplir 18 años, Pedro Fernández sintió que era el momento de arriesgar nuevos horizontes musicales. Crecido en medio de las tradiciones de la música ranchera, el joven artista decidió embarcarse en una transición audaz hacia el universo del pop. Un movimiento que sorprendió tanto a sus fans como a la industria musical mexicana. Este cambio no fue solo una cuestión de estilo musical, sino una reinvención completa de su imagen. El sombrero de mariachi dio paso a peinados modernos, las botas fueron reemplazadas por zapatillas de colores. Y las canciones que hablaban de amor en el campo se dieron espacio a ritmos electrónicos y letras sobre la vida urbana y los dramas adolescentes. La televisión, que ya conocía su talento desde la infancia, le abrió las puertas a un nuevo tipo de actuación. En 1991, Pedro fue invitado a participar en la telenovela Alcanzar una estrella segundo, una producción que se convertiría en un fenómeno cultural en toda América Latina. En la trama, interpretaba a un joven músico con sueños de estrellato, papel que no estaba muy lejos de su propia realidad. Fue durante las grabaciones de esta telenovela que Pedro se integró al grupo Muñecos de Papel, un conjunto musical formado por los protagonistas de la trama. Junto a talentos como Ricky Martín, Sasa Sokol y Vivi Gaitán, Pedro experimentó lo que era formar parte de una banda pop, compartiendo los reflectores que antes eran exclusivamente suyos. El grupo lanzó un álbum homónimo que rápidamente escaló las listas musicales mexicanas. Giras, entrevistas y sesiones de autógrafos abarrotadas ocupaban todo el tiempo de los integrantes. Para Pedro, era una experiencia totalmente nueva estar rodeado de otros jóvenes artistas, compartiendo no solo el escenario, sino también las presiones y alegrías de la fama. Sin embargo, no todo fueron flores en este periodo. Mientras Muñecos de Papel alcanzaba el éxito, la carrera solista de Pedro enfrentaba una crisis. El público que lo adoraba cantando rancheras tenía dificultad para aceptarlo como un artista pop. Las ventas de sus discos cayeron, las invitaciones a shows disminuyeron, y los críticos no perdonaban lo que llamaban traición a sus raíces musicales.
A mediados de los años 80, Pedro llegó a considerar abandonar la música. Se sentía perdido entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno de ellos. Fue en este momento crucial que recibió el apoyo de quien menos esperaba, Vicente Fernández, el rey de la música ranchera. Años antes, la prensa había creado una rivalidad entre los dos, sugiriendo que el joven Pedro amenazaba el trono de Vicente. Titulares sensacionalistas alimentaban un conflicto que, en realidad, nunca existió verdaderamente. Ahora, contra todas las expectativas, era precisamente Vicente quien extendía la mano al joven artista en crisis. Durante un encuentro reservado, Vicente aconsejó a Pedro que no tuviera miedo de experimentar nuevos caminos, pero también que no olvidara sus raíces. Las palabras del veterano cantante fueron como un bálsamo para Pedro, que comenzó a ver la posibilidad de unir esos dos mundos aparentemente distantes. Este periodo de transición y desafíos fue fundamental para el crecimiento de Pedro como artista y como hombre. Las dificultades le enseñaron sobre resiliencia, mientras las nuevas experiencias ampliaron sus horizontes creativos. Y fue justamente en este momento de transformación que tomaría una decisión que cambiaría para siempre su vida personal. El año de 1993 comenzó como otro periodo de incertidumbres en la vida de Pedro Fernández. Después de años de altibajos, su carrera parecía seguir un camino nebuloso sin dirección clara. Sin embargo, en una mañana de primavera, su teléfono sonó. Del otro lado de la línea estaba una voz familiar que no esperaba escuchar: Manuel Calderón, un importante productor musical con quien Pedro había tenido desacuerdos en el pasado. La llamada sorprendió a Pedro no solo por la persona que lo contactaba, sino también por lo que representaba. Manuel Calderón, ahora trabajando con la discográfica Polygram, le ofrecía a Pedro una nueva oportunidad que cambiaría el rumbo de su trayectoria artística. El productor fue directo al punto: quería que Pedro volviera a sus raíces musicales, a las rancheras que lo habían convertido en una estrella durante su infancia. La propuesta llegaba en un momento crucial. Después de experimentar el universo pop y enfrentar una caída en su popularidad, Pedro comenzaba a cuestionar sus elecciones artísticas. La conversación con Manuel, aunque breve, plantó una semilla de renacimiento en su corazón. El cantante pidió algunos días para pensar, pero en su foro interno ya sabía cuál sería su respuesta. Después de cuidadosas consideraciones y conversaciones con personas cercanas, Pedro decidió aceptar el desafío. La firma del contrato con Polygram marcó el inicio de una nueva fase en su carrera. Era un retorno a las raíces, pero no un paso atrás. Pedro ya no era el niño prodigio del pasado, sino un hombre con bagaje musical y experiencias de vida que enriquecerían sus interpretaciones. Los estudios de Polygram se convirtieron en su segundo hogar. Pedro trabajó incansablemente con compositores y arreglistas para crear un álbum que representara su esencia musical, pero con la madurez adquirida a lo largo de los años. En cada nota y cada palabra, imprimía su personalidad renovada y la emoción de quien regresa al lugar donde se siente verdaderamente en casa. En 1994, el álbum Lo mucho que te quiero llegó a las tiendas y estaciones de radio. La respuesta del público fue inmediata y avasalladora. Las radios no paraban de tocar las nuevas canciones de Pedro, y los fans antiguos, que habían seguido su carrera desde el inicio, celebraban el retorno del artista a sus raíces musicales. Al mismo tiempo, una nueva generación de oyentes descubría su talento. La crítica especializada también recibió el álbum con entusiasmo. Periodistas que antes habían cuestionado sus incursiones por el pop ahora elogiaban su madurez artística y la autenticidad con que interpretaba las rancheras. Pedro Fernández estaba oficialmente de vuelta en la cima, más fuerte y más seguro de su camino musical. El éxito de Lo mucho que te quiero abrió puertas para shows en todo México y en otros países de América Latina. Los escenarios que antes parecían distantes ahora lo recibían con los brazos abiertos. Pedro sentía nuevamente la energía del público, la adrenalina de grandes presentaciones y la satisfacción de ver miles de personas cantando sus canciones. 2 años después, en 1996, Pedro lanzó el álbum Aventurero, consolidando definitivamente su renacimiento artístico. El disco no solo repitió el éxito del anterior, sino que lo superó en ventas y repercusión. La canción título se convirtió en un himno en las voces de los fans y un clásico instantáneo de la música ranchera moderna. Mientras su carrera volvía a brillar intensamente, Pedro finalmente encontraba equilibrio entre vida personal y profesional.
Y fue precisamente en este momento de plenitud que el gran amor de su vida cruzó su camino, trayendo una nueva dimensión de felicidad que permanecería en secreto durante muchos años. El final de los años 90 y el inicio del nuevo milenio marcaron un periodo de consolidación en la carrera de Pedro Fernández. Con su identidad artística plenamente establecida y la confianza del público reconquistada, entró en una fase de consistente producción musical que lo mantendría en la cima de las listas durante muchos años. En 1999, Pedro lanzó Lo Más Romántico, un álbum que, como su propio nombre sugiere, exploraba el lado más sentimental de su repertorio. Las canciones de este trabajo rápidamente conquistaron al público femenino, convirtiéndose en la banda sonora de innumerables historias de amor por México y América Latina. Los shows de esta gira estaban marcados por momentos emocionantes, con audiencias enteras cantando cada verso con el corazón en la mano. El año 2000 trajo Yo No Fui, un disco que presentaba una mezcla perfecta entre tradición y modernidad. La canción titular se convirtió en uno de los mayores éxitos de su carrera, sonando incesantemente en las radios y garantizando a Pedro el reconocimiento de una nueva generación de fans. La canción, con su ritmo contagioso y letra humorística, mostraba a un artista maduro, pero que no perdía la capacidad de divertirse y hacer bailar a su público. En 2002, el lanzamiento de Corazón solidificó aún más su posición como uno de los principales nombres de la música mexicana contemporánea. Este trabajo traía composiciones más personales, reflejando experiencias y sentimientos del propio Pedro. La crítica especializada elogió la profundidad de las letras y la versatilidad vocal demostrada por el artista a lo largo del álbum. Uno de los momentos más sorprendentes de esta fase fue su colaboración con el español David Bisbal en la canción Sana mi herida. El encuentro entre dos mundos musicales distintos resultó en una fusión innovadora que agrade a los fans de ambos artistas. La asociación demostraba la capacidad de Pedro de reinventarse sin perder su esencia, dialogando con diferentes estilos y generaciones. Además de la música, Pedro regresó a la televisión, ahora como actor maduro, en la telenovela Hasta que el dinero nos separe. Su interpretación conquistó tanto al público como a la crítica, probando que su talento iba mucho más allá del canto. El personaje, carismático y lleno de matices, permitió que Pedro mostrara su versatilidad artística y se reconectara con el público televisivo que lo acompañaba desde la infancia. Su presencia en la TV ganó aún más destaque cuando fue invitado a ser coach en el programa La Voz Kids. En este papel, Pedro no solo evaluaba nuevos talentos, sino que también compartía su vasta experiencia con niños que, como él en el pasado, soñaban con una carrera artística. Su sensibilidad y respeto al lidiar con los pequeños candidatos emocionaba a los espectadores y mostraba su lado más humano y generoso. En 2018, Pedro Fernández celebró 4 décadas de una carrera extraordinaria con un tributo especial a José Alfredo Jiménez, uno de los mayores compositores de la música mexicana y una de sus mayores influencias. El proyecto no era solo un homenaje a un ícono, sino también una forma de Pedro reconocer sus raíces y agradecer al público que lo acompañaba desde hacía tanto tiempo. El especial televisivo de esta celebración reunió generaciones de fans y artistas que, juntos, celebraron la trayectoria de este niño de Guadalajara que conquistó México y el mundo. Entre canciones emocionantes e historias de backstage, Pedro miraba hacia atrás con orgullo y gratitud, pero sus ojos ya vislumbraban nuevos horizontes y proyectos. Detrás de las cortinas de este éxito constante y de la vida pública intensa, Pedro guardaba con cariño el secreto sobre quien realmente había sido el mayor amor de su vida. Una historia que pocos conocían y que solo él sabría cuando sería el momento correcto de revelar. Mientras su carrera artística ganaba dimensiones cada vez mayores, Pedro Fernández construía, lejos de los reflectores, una historia de amor que duraría toda la vida. Fue en Reynosa, durante una presentación cuando tenía apenas 17 años, que sus ojos encontraron los de Rebeca Garza por primera vez. El joven cantante, acostumbrado a encantar multitudes con su voz, se sintió completamente desarmado ante la sonrisa de aquella joven que asistía a su show. Rebeca no era como las otras jóvenes que Pedro solía conocer. Ella no se impresionaba fácilmente con la fama o el éxito, sino que miraba más allá del artista, logrando ver al José Martín que existía detrás de Pedro Fernández. Fue esta capacidad de ver su verdadera esencia lo que conquistó el corazón del cantante desde el primer momento. Los primeros años de relación estuvieron marcados por encuentros breves entre giras y compromisos profesionales.
Pedro viajaba constantemente, y Rebeca comprendía las exigencias de la carrera del amado. Incluso con la distancia física, ellos construían día a día una conexión emocional profunda, basada en conversaciones sinceras y planes para el futuro. En 1999, tras años de noviazgo, Pedro y Rebeca decidieron oficializar la unión con una ceremonia civil discreta, lejos de los flashes y la cobertura mediática. Era un momento íntimo, compartido solo con familiares y amigos cercanos. La decisión de mantener su vida personal protegida de la exposición pública fue una elección consciente de la pareja, que valoraba la privacidad como un tesoro precioso. La familia comenzó a crecer con la llegada de las hijas. Gemma, la primogénita, trajo consigo la emoción de la paternidad para Pedro. Después vinieron Karina y Osmara, completando el trío de niñas que llenaría de alegría y significado la vida de la pareja. Pedro, que había perdido a su padre muy temprano, se dedicó a estar presente en la vida de sus hijas, equilibrando las demandas de la carrera con los momentos familiares. Como padre, Pedro revelaba un lado completamente diferente del artista que el público conocía. En casa, lejos de los escenarios, era simplemente el padre que contaba historias antes de dormir, ayudaba con las tareas escolares y jugaba en el jardín los fines de semana. Para sus hijas, él no era el ídolo de la música mexicana, sino apenas el padre amoroso y presente que ellas admiraban. Después de 2 décadas juntos, en 2010, Pedro y Rebeca decidieron renovar sus votos en una ceremonia religiosa. El evento, diferente de la discreta unión civil, fue una celebración del amor que había resistido las pruebas del tiempo y las circunstancias. Familiares, amigos y colegas de profesión testificaron la pareja jurando amor eterno ante el altar, en una demostración pública del sentimiento que habían cultivado a lo largo de los años. Cuando se le preguntaba sobre el secreto de un matrimonio tan duradero en un medio artístico conocido por relaciones efímeras, Pedro no dudaba en destacar el respeto mutuo como la clave principal. Él y Rebeca habían construido una asociación basada no solo en el amor y la pasión, sino en el respeto profundo por las individualidades, elecciones y espacios uno del otro. A lo largo de 33 años de unión, enfrentaron juntos los altibajos que la vida les presentó. Las crisis en la carrera de Pedro, los desafíos de criar a las hijas, las pérdidas familiares y los cambios inevitables que el tiempo trae fueron superados lado a lado, fortaleciendo aún más los lazos que los unían. En entrevistas, Pedro siempre se refería a Rebeca como su puerto seguro, la persona que lo mantenía anclado a la realidad cuando el éxito amenazaba con distanciarlo de sus valores y raíces. Y fue precisamente este amor, construido día a día, lejos de los ojos del público, que Pedro finalmente decidió revelar como el gran amor de su vida, emocionando a fans que desde hacía décadas seguían su trayectoria. La vida bajo los reflectores siempre trae consigo un precio por pagar, y para Pedro Fernández no fue diferente. En 2014, fans y productores se sorprendieron cuando el artista anunció su salida repentina de la telenovela Hasta el fin del mundo, donde interpretaba a uno de los protagonistas. La noticia tomó a todos por sorpresa, especialmente porque la producción estaba en pleno desarrollo y su personaje tenía gran importancia en la trama. Los bastidores de la televisión mexicana se agitaron inmediatamente con rumores sobre el verdadero motivo de su salida. No tardó mucho en que especulaciones sobre enfermedades graves comenzaran a circular en la prensa y las redes sociales. Algunos medios llegaron a publicar artículos alarmistas sugiriendo condiciones serias que habrían forzado al artista a alejarse de las grabaciones. Ante la ola de especulaciones, Pedro decidió pronunciarse públicamente. En una entrevista exclusiva, negó categóricamente los rumores sobre enfermedades graves, explicando que su alejamiento se debía al agotamiento físico causado por años de trabajo intenso sin pausas adecuadas para descanso. Según el artista, su cuerpo había dado señales claras de que era hora de disminuir el ritmo y cuidar mejor de su salud. La pausa forzada sirvió como una alerta importante para Pedro. A partir de ese momento, comenzó a reorganizar su agenda profesional, priorizando periodos de descanso entre proyectos y dedicando más tiempo a actividades que promovieran su bienestar físico y mental. Ejercicios físicos regulares y una alimentación más equilibrada pasaron a formar parte de su rutina, resultando en una visible mejora en su disposición y energía en los escenarios. Años después, ya recuperado de los problemas de salud, Pedro volvió a ser tema de comentarios, pero esta vez por otro motivo, su apariencia física. En sus apariciones públicas más recientes,
Fans de larga data y seguidores en redes sociales comenzaron a notar cambios significativos en su rostro, especialmente cuando comparaban fotos actuales con imágenes de décadas anteriores. Las especulaciones sobre posibles procedimientos estéticos, principalmente el uso de Botox, ganaron fuerza en Internet. Internautas analizaban minuciosamente cada nueva foto del cantante, señalando diferencias en la región de los ojos, frente y contorno facial. Algunos elogiaban su apariencia juvenil a pesar de los años de carrera, mientras otros criticaban lo que consideraban excesos estéticos. Cuando se le preguntó sobre el asunto en una entrevista para un programa de televisión, Pedro respondió con la serenidad que le caracteriza. Sin confirmar ni negar directamente los rumores sobre cirugías plásticas, atribuyó su buena apariencia a factores más profundos, la estabilidad emocional y la felicidad que encontraba en su vida familiar. Según él, el verdadero secreto de juventud no estaba en procedimientos externos, sino en la paz interior conquistada a lo largo de los años. Pedro destacó cómo el amor de su esposa Rebeca y la alegría proporcionada por la convivencia con sus hijas eran sus verdaderos elixires de juventud. El artista afirmaba que sonreír frecuentemente y vivir con gratitud tenía efectos mucho más duraderos que cualquier intervención estética. Esta filosofía de vida reflejaba la madurez de un hombre que, tras décadas bajo escrutinio público, había aprendido a lidiar con las críticas y especulaciones sin permitir que afectaran su autoestima o felicidad. Para Pedro, la verdadera belleza era resultado del equilibrio entre cuerpo y mente, algo que él buscaba cultivar diariamente. Independientemente de los cambios físicos naturales o inducidos, el carisma y talento de Pedro permanecían intactos, probando que su conexión con el público iba mucho más allá de la apariencia. Su voz, cada vez más madura y expresiva, continuaba siendo su mayor atributo, encantando audiencias de todas las generaciones. Al completar 5 décadas de carrera, Pedro Fernández alcanzó un marco impresionante que pocos artistas logran. El lanzamiento de Te doy la vida, su 40º álbum, representó no solo un trabajo más en su extensa discografía, sino un testimonio de su increíble longevidad artística y capacidad de mantenerse relevante a través de diferentes épocas y generaciones. Este álbum, como muchos de sus trabajos anteriores, demostró la habilidad única de Pedro de honrar las tradiciones musicales mexicanas mientras se mantiene conectado con el presente. Las pistas transitan entre el mariachi clásico y arreglos más contemporáneos, evidenciando a un artista que respeta sus raíces, pero no teme evolucionar y experimentar nuevos caminos. La fidelidad de Pedro a las raíces del mariachi nunca significó estancamiento artístico. A lo largo de los años, supo incorporar elementos de otros estilos musicales, como baladas románticas, pop latino e incluso ritmos regionales mexicanos más modernos. Esta apertura a nuevas influencias, siempre equilibrada con el respeto por la tradición, permitió que su música continuara resonando con públicos de todas las edades. Su contribución a la cultura mexicana va mucho más allá de la impresionante cantidad de álbumes vendidos o premios recibidos. Pedro Fernández se convirtió en un verdadero embajador de la música ranchera alrededor del mundo, llevando los sonidos y las historias de México a países donde este género musical era poco conocido. En sus giras internacionales, él no solo presenta canciones, sino que comparte toda una tradición cultural, ayudando a preservarla y difundirla para nuevas generaciones. La colección de discos de oro y platino que decora su casa es apenas la cara visible de un reconocimiento mucho más profundo. Cada una de estas premiaciones representa millones de personas que encontraron consuelo, alegría e identificación en sus canciones. Son historias de amor que comenzaron al son de sus baladas, momentos de celebración arrullados por sus ritmos más animados, e incluso periodos difíciles que sus letras ayudaron a superar. En los círculos musicales, Pedro es reverenciado no solo por su talento vocal, sino también por su ética de trabajo inquebrantable y profesionalismo. Productores, músicos y técnicos que tuvieron la oportunidad de trabajar con él a lo largo de los años destacan su dedicación meticulosa a cada detalle del proceso creativo. Desde la selección de repertorio hasta los arreglos finales de cada canción. Las nuevas generaciones de artistas mexicanos frecuentemente citan a Pedro Fernández como una de sus principales influencias e inspiraciones. Muchos de ellos crecieron escuchando sus canciones y viendo sus películas, soñando con algún día alcanzar el mismo nivel de excelencia y reconocimiento. Para estos jóvenes talentos, Pedro no es solo un ícono, sino un modelo de cómo construir una carrera duradera y significativa. En plataformas digitales y redes sociales,
Pedro ha logrado adaptarse a los nuevos tiempos, conectándose con fans más jóvenes sin alienar a su público tradicional. Sus cuentas oficiales reúnen millones de seguidores que siguen no solo su carrera musical, sino también los vistazos ocasionales de su vida personal que él comparte. Al mirar hacia el futuro, Pedro Fernández no muestra señales de desaceleración. Nuevos proyectos musicales, posibles regresos a la televisión y presentaciones en vivo continúan en su horizonte. La pasión por la música y la actuación que lo impulsó desde la infancia permanece viva, alimentada por el cariño del público y el apoyo incondicional de su familia. El legado de Pedro Fernández ya está sólidamente establecido en la historia cultural de México, pero su historia continúa escribiéndose a cada nuevo proyecto, a cada nueva canción. Como él mismo suele decir en entrevistas, mientras haya historias para contar y emociones para expresar a través de la música, su camino artístico continuará, llevando consigo el corazón y las tradiciones del pueblo mexicano. Ahí está, amigos. La increíble historia de Pedro Fernández a los 55 años. Una historia que nadie imaginaba y que sacudió a todo México y a los fans alrededor del mundo. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu comentario justo debajo y vamos a conversar sobre esta sorprendente historia. No olvides dejar tu like, activar la campana de notificaciones y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Así no te pierdes ninguna novedad sobre tus artistas favoritos. Muchas gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en el próximo video con más novedades y revelaciones del mundo de los famosos. Hasta la próxima.